El oso de cara corta, Arctodus simus, también conocido como oso de hocico corto, representa uno de los carnívoros terrestres más impresionantes que jamás haya recorrido el continente americano durante el Pleistoceno, una época marcada por megafauna extraordinaria y condiciones climáticas extremas que pusieron a prueba los límites de la adaptación biológica. Este coloso de la familia Ursidae no solo destaca por su tamaño descomunal que superaba con creces a cualquier oso moderno, sino también por su peculiar morfología que lo diferenciaba radicalmente de sus parientes contemporáneos, con unas extremidades largas y delgadas que le conferían un aspecto más similar a un gran felino que a un oso tradicional, una adaptación única que refleja su especialización como cazador activo en las vastas llanuras del Pleistoceno, donde competía con otros depredadores legendarios como los tigres dientes de sable y los lobos gigantes por el dominio de los ecosistemas, un nicho ecológico que explotaba con una combinación de fuerza bruta, velocidad sorprendente para su tamaño y una inteligencia que le permitió convertirse en uno de los superdepredadores más exitosos de su tiempo, cuya historia evolutiva se entrelaza profundamente con la de los primeros humanos que llegaron al continente americano y que posiblemente fueron testigos de los últimos representantes de esta especie antes de su misteriosa desaparición al final de la última glaciación. Los estudios paleontológicos revelan que el Arctodus simus surgió en Norteamérica hace aproximadamente 800.000 años durante el Pleistoceno medio, descendiendo de ancestros ursinos que habían cruzado el puente de Bering desde Asia en oleadas migratorias anteriores, estableciéndose como el mayor carnívoro terrestre de su época con un peso estimado que podía alcanzar los 1.000 kilogramos en los machos más grandes y una altura que superaba los 1.8 metros al nivel de los hombros, pero que podía llegar a los 3.5 metros cuando se erguía sobre sus patas traseras en una postura que debió ser aterradora para cualquier otro animal o humano que se encontrara frente a frente con este gigante, unas proporciones corporales que lo colocan como uno de los mamíferos terrestres más grandes que jamás haya existido junto con su pariente sudamericano el oso de hocico corto gigante, Arctotherium angustidens, con quien compartía características anatómicas similares pero que evolucionó de manera independiente en el continente meridional, demostrando un fascinante caso de evolución paralela donde dos linajes de osos desarrollaron adaptaciones convergentes para ocupar nichos ecológicos similares en diferentes partes del continente americano, separados por las barreras geográficas que representaban las regiones tropicales de Centroamérica que actuaron como filtro biogeográfico para muchas especies de megafauna durante el Pleistoceno. La anatomía del oso de cara corta presenta adaptaciones únicas que han fascinado a generaciones de paleontólogos y que revelan mucho sobre su comportamiento y ecología, comenzando por su característico hocico corto que le da su nombre común y que contrasta marcadamente con los rostros alargados de osos modernos como el grizzly o el oso negro, una morfología craneal que sugiere una mordida extremadamente poderosa capaz de triturar huesos y desgarrar grandes cantidades de carne en cada embestida, complementada por una dentición especializada con caninos largos y afilados junto con premolares adaptados para cortar más que para moler como ocurre en los osos omnívoros actuales, características dentales que apuntan claramente a una dieta predominantemente carnívora, aunque los debates científicos continúan sobre si Arctodus era un cazador activo, un carroñero oportunista o una combinación de ambos comportamientos según las circunstancias ecológicas, una discusión académica que se ha visto enriquecida en años recientes por nuevos estudios de biomecánica que analizan la estructura de sus extremidades y que han llevado a conclusiones sorprendentes sobre sus patrones de locomoción. Las extremidades del oso de cara corta representan quizás su característica más distintiva y que más lo separa de los osos modernos, con unas patas largas y relativamente delgadas que terminaban en garras no retráctiles pero poderosas, una estructura ósea que recuerda más a la de los grandes felinos que a la de los plantígrados actuales y que sugiere una adaptación para la velocidad y la persecución activa de presas en los espacios abiertos de las praderas y estepas del Pleistoceno, con estimaciones basadas en modelos biomecánicos que indican que podía alcanzar velocidades superiores a los 50 km por hora en carreras cortas, una habilidad que lo convertía en un depredador formidable capaz de derribar presas grandes como bisontes antiguos, camellos prehistóricos, caballos salvajes e incluso crías de mamut y mastodonte, aunque otros investigadores argumentan que su complexión no estaba optimizada para largas persecuciones sino para explosiones de velocidad en distancias cortas que le permitirían robar presas a otros depredadores más ágiles pero menos poderosos como los lobos gigantes o los felinos dientes de sable, un comportamiento cleptoparásito que habría sido facilitado por su tamaño abrumador y su intimidante presencia física que le permitiría ahuyentar a otros carnívoros de sus cacerías con relativa facilidad.
El hábitat del Arctodus simus abarcó gran parte de Norteamérica desde Alaska hasta México durante el apogeo de su existencia en el Pleistoceno tardío, con una distribución geográfica particularmente densa en las grandes llanuras del centro del continente y en las regiones montañosas del oeste donde el registro fósil ha proporcionado algunos de los especímenes mejor conservados, incluyendo el célebre ejemplar de Fulton County en Illinois que permitió a los científicos reconstruir con gran detalle la anatomía esquelética de esta especie, mientras que en el este del continente su presencia parece haber sido más esporádica posiblemente debido a la competencia con otros grandes carnívoros como el oso gigante de Florida, Tremarctos floridanus, un pariente cercano del actual oso de anteojo sudamericano que ocupaba nichos ecológicos similares pero en ambientes más boscosos y pantanosos, demostrando cómo los diferentes linajes de osos del Pleistoceno habían desarrollado especializaciones regionales que les permitían coexistir sin competir directamente por los mismos recursos, un patrón de distribución que se repite en muchas otras especies de megafauna de la época y que refleja la extraordinaria biodiversidad que caracterizaba a los ecosistemas prehistóricos antes de las extinciones masivas del final del Pleistoceno. La desaparición del oso de cara corta hace aproximadamente 12.000 años coincide con el evento de extinción masiva que acabó con el 80% de la megafauna norteamericana al final de la última glaciación, un fenómeno global cuyas causas exactas siguen siendo objeto de intenso debate científico pero que generalmente se atribuye a una combinación de factores climáticos asociados con el calentamiento postglacial y la presión ejercida por los primeros humanos que cruzaron a América desde Asia a través del puente terrestre de Beringia, estableciéndose como cazadores eficientes que posiblemente compitieron directamente con Arctodus por las mismas presas o incluso pudieron haber cazado activamente a estos osos gigantes como lo sugieren algunas evidencias arqueológicas controvertidas que muestran puntas de proyectil claveteadas asociadas con restos óseos de oso de cara corta en yacimientos paleoindios, aunque la escasez de este tipo de hallazgos hace difícil determinar si la caza humana fue un factor significativo en su extinción o simplemente un evento ocasional que no afectó sustancialmente a las poblaciones de estos superdepredadores. El legado ecológico del oso de cara corta perdura en los ecosistemas modernos a través de lo que los científicos denominan huellas fantasma, cambios en la estructura de las comunidades biológicas que persisten incluso después de que una especie desaparece, eliminando de los ecosistemas modernos un depredador apical cuyas interacciones con las presas y otros carnívoros moldearon profundamente las dinámicas ecológicas del Pleistoceno en formas que apenas comenzamos a comprender, mientras que su legado cultural se manifiesta en las leyendas de pueblos indígenas norteamericanos que posiblemente conservan recuerdos ancestrales de encuentros con los últimos representantes de esta especie magnífica, transmitidos oralmente a través de generaciones en relatos que describen criaturas gigantescas con características que coinciden sorprendentemente con lo que sabemos sobre Arctodus simus, ofreciendo un fascinante vínculo entre el registro paleontológico y las tradiciones orales que merece ser explorado con mayor profundidad por antropólogos e historiadores.